Muchas gracias, presidenta. Iniciar mi intervención, por supuesto, agradeciendo al señor director general, don Agustín Álvarez, su presencia en esta comparecencia que hemos realizado a solicitud del Grupo Mixto, concretamente de Izquierda Unida Equo. Nuestra preocupación procede a partir de diferentes casos concretos que nos van llegando a conocimiento de nuestra fuerza política y que empiezan a generar una cierta conflictividad social en determinados puntos de la comunidad. Voy a explicarlos un poco a lo largo de la intervención, ¿no? Ciertamente, nosotros hemos leído con atención la orden publicada, la orden del 7 de septiembre de 2015, publicada en el Vocil a 10 de septiembre de 2015, y hay lo primero que nos gustaría consultar es cuáles son los aspectos que no funcionaban organizativamente respecto a la normativa anterior. Esa sería la primera pregunta. Nos gustaría conocer cuál fue la motivación de dicho cambio de ordenación. La segunda pregunta que nos gustaría saber es acerca del juicio que se realiza en torno a que en muchos casos dentro de los horarios mínimos los servicios de farmacia no incluyan los sábados por la mañana, como se plantea en el artículo 2.1 de dicha orden, en el cual se dice que los sábados por la mañana no será obligatorio que las oficinas de farmacia permanezcan abiertas al público. Sí que nos gustaría también conocer, en tercer lugar, y aquí entro ya un poco de materia, algunos aspectos concretos que son los siguientes. Por ejemplo, en relación a lo que planteaba de la no obligatoriedad de abrir los sábados por la mañana, nos encontraríamos con un problema, por ejemplo, en estas fechas de Semana Santa que están ya empezadas, porque entendemos que habrá municipios que se encuentren 4 días sin acceso a una farmacia, salvo en un ratio determinado como establece la orden, ¿no? Ahora bien, entrando en algunas cuestiones concretas, por ejemplo, según hemos sabido, según nos han informado, y aquí si usted tiene otra información que pueda contradecirme, se lo agradecería, hemos sabido que en Valladolid solamente haber 3 farmacias que realizan el servicio de guardia nocturna, cuando la orden lo que regula es que tiene que haber una por cada 75.000 habitantes, por lo que yo entiendo que debería haber 4, ¿no? 300.000 entre 75.000 debería ser 4. ¿Cuál es el motivo por el cual se sitúan 3 en Valladolid ciudad en lugar de 4? Y entrando en algunas cuestiones ya un poco de mayor profundidad, hay cuestiones que nos preocupan, como por ejemplo cuando la orden lo que plantea dice literalmente que de forma excepcional los sábados, domingos y festivos en aquellas zonas básicas de salud que por sus circunstancias así lo permiten se organizarán las guardias nocturnas con determinados criterios de excepcionalidad. Nos gustaría saber cuál es esa excepcionalidad, porque la pregunta fundamental que nosotros nos hacemos y lo que motiva nuestra petición de esta comparecencia es por qué determinados casos de servicios de guardias que amenazan con desaparecer, y así nos lo hacen saber personas de diferentes pueblos y concejales de diferentes pueblos. Nuestra pregunta básicamente es si esto se debe a que está amparado por la nueva orden o si esto se está haciendo al margen de la orden y por tanto la administración debe actuar. Esa es la pregunta fundamental que nosotros nos hacemos, ¿no? Así, por ejemplo, por desarrollar cuestiones concretas, observamos poblaciones como Cervera de Pisuerga o Barruelo de Santullán, en el centro de la montaña palentina, donde el posible cierre de guardias está generando bastante desasosiego. Me gustaría preguntar si ustedes tienen conocimiento de estas situaciones y qué política tienen pensada desarrollar ante esta eventualidad. Situaciones también como poblaciones como Villarramiel, que tienen la farmacia de guardia más próxima en Palencia, a 38 kilómetros de distancia. Situaciones como pueblos como Saldaña, Fromista, Astudillo u Osorno, los cuales su farmacia de urgencia más cercana en los 4 casos se encuentra en Carrión de los Condes, que se encuentra a unos 30 kilómetros de los 4 pueblos anteriores que he citado, de manera que se agrupan 4 zonas de salud y 5 farmacias en un solo punto. O el hecho, por ejemplo, de que el servicio que se presta en Saldaña se encuentra a 45 kilómetros para los vecinos de Osorno, que tienen que ir a la capital a 45 kilómetros para conseguir este servicio de guardia.
Por eso me gustaría saber si estos elementos, por ejemplo, que estoy citando, se deben a la excepcionalidad en la que se habla en el apartado 6c de la orden o se debe a que se está actuando al margen de la normativa. Esa sería mi primera pregunta. ¿Cuáles son los criterios de excepcionalidad que se aplican en este caso y que se expliciten, ¿no? Claro, si el criterio de excepcionalidad es la despoblación de los municipios, tendríamos un problema serio, porque en ese caso lo que estamos haciendo es dar por perdida la batalla contra la despoblación. Si nosotros lo que hacemos es dar por sentado que los servicios de guardia se tienen que cerrar porque la población baja, lo que estamos haciendo es condenar a la gente a marcharse sencillamente de estos municipios, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos? Situaciones particulares que nos llegan a nuestra fuerza política, en el que nos hablan, por ejemplo, de familias, por un lado, familias con niños que se van a vivir a las zonas rurales, o por otro lado ancianos que muchas veces no tienen capacidad de desplazarse, que tienen situaciones en las que tienen que realizar más de 50 kilómetros de madrugada para conseguir un medicamento. Mucho más teniendo en cuenta el caso de los niños, mucho más que el caso de las familias, cuando pensamos que en los dispensarios no se encuentran muchos medicamentos infantiles como el Ventolin. Por lo tanto, en el caso de una familia que quiere tener hijos en zonas rurales, evidentemente hay una dificultad añadida, ¿no? Así, por ejemplo, también cuando en el punto 4 de la normativa se habla de que la atención farmacéutica continuada quedará garantizada a través de los servicios de urgencia que prestarán las oficinas de farmacia, nos gustaría que se desarrollara en concreto, que se nos explique cuál es el concepto de urgencia y la diferencia con una guardia, que era el término que usaba la normativa anterior. También nos gustaría que se explicaran en qué consiste esta excepcionalidad en la que se habla en el artículo 42 y 5.2 de la orden, en el que se habla de excepcionalidades en la obligatoriedad de las guardias, cuando encontramos zonas como Paredes de Nava, Becerril de Campos y Fuentes de Nava o Villarramiel de Campos, donde no hay guardias nocturnas ni localizadas ni presenciales, derivándose de forma directa a Palencia. La situación también parecía que tiene Villalobón en el Alfoz de Palencia. ¿Cuál es la excepcionalidad también de los casos que estoy citando? También preguntar por la situación de venta de baños, en el cual se plantea el cierre de las farmacias y es la propia farmacia la que se niega y exige poder seguir haciendo guardias. ¿Cuál es la situación de cambio de criterio, de diferencia de criterio que se realiza entre el delegado de la Junta y la farmacia de venta de baños en torno a la cuestión de cerrar o no cerrar el servicio de guardias nocturnas? Y también nos gustaría conocer la situación acerca del servicio de guardias en Santa María del Páramo, en la cual también, como ustedes sabrán, hay una movilización social en torno a el cierre de estas urgencias. Es decir, en definitiva, lo que nosotros nos encontramos es que en una comunidad como Castilla y León, donde la despoblación es un hecho cada vez más grande y ligado además a una cuestión como es el envejecimiento, lo que encontramos es que os realizamos una defensa muy férrea y muy firme de los servicios de urgencias nocturnas en las zonas rurales, o lo que estamos haciendo es poner una dificultad enorme para las personas que deseen desplazarse a estas localidades o para aquellas personas mayores que se queden en las mismas. En definitiva, de lo que se trata es de hacer un seguimiento muy riguroso a este tipo de elementos y de darle una salida, porque de lo que estamos hablando al fin y al cabo es de un servicio público fundamental para cualquier persona, como se puede intuir, ¿no? Y que ciertamente no puede tener el mismo tratamiento en Castilla y León que en Holanda, una de las zonas con mayores concentraciones poblacionales de Europa y mayores concentraciones poblacionales incluso del mundo, ¿no? Que difícilmente puede ser comparable con una comunidad como la nuestra, donde nos encontramos con algunos índices en ciertas comarcas que alcanzan grados casi de desertificación desde el punto de vista de la demografía poblacional, ¿no? Por lo tanto, esa es la cuestión. Nosotros, sobre todo, lo que conocemos son casos concretos de Palencia, como son los que he descrito, y también el caso de León, y sobre todo la cuestión que nos preocupa es saber si esto se está haciendo de acuerdo con la normativa, cuáles son esos criterios de excepcionalidad que se articulan en la orden y si sirven para cubrir o para amparar de manera legal a estas situaciones que de facto, de manera práctica, se están sucediendo, o si son actuaciones que están quedando al margen de la normativa y por tanto exigen algún tipo de actuación. Ese es el elemento central de esta intervención. Agradeciendo de nuevo su presencia, por mi parte, por ahora nada más. Vale, muchas gracias.
Pues si cumple la normativa mal estamos, porque la distancia de Osorno a Carrión de los Condes es de 55 kilómetros. Según mi Google Maps que acabo de consultar en el teléfono son 42 minutos y ustedes en la norma lo que plantean es que tiene que haber 30 minutos de distancia. Con lo cual, en Palencia tenemos un problema. Sí, disculpa. Sí, él. Osorno. A lo que me refiero. Es decir, que en Palencia tenemos un problema, ¿no? Seguramente, igual que en León, yo diría que en Palencia hay un problema generalizado, porque además esta cuestión efectivamente nos llega por parte de la provincia de Palencia. Por eso yo, la gran cantidad de pueblos que citas en Palencia. A mí se me ocurre, aparte de plantear algunas cuestiones que voy a dejar caer ahora, pero yo creo que lo que podríamos hacer es lo siguiente, y lo que yo le hago es la siguiente propuesta: que hagamos un encuentro en Palencia con cargos públicos para tratar específicamente la cuestión de esta provincia en la fecha que a ustedes les venga bien, y que hagamos un encuentro allí con los colectivos y con la ciudadanía y los partidos políticos. Porque efectivamente yo creo que el problema lo hay en Palencia, pero el problema yo no creo que sea que la gente se entere o no se entere, porque la cuestión, por ejemplo, acerca de si hay servicios de urgencia en los centros de salud, como yo le he apuntado antes, el problema es que esas monodosis no cumplen medicamentos infantiles o algunos de ellos. Por lo tanto, hay padres que tienen que irse a unas distancias mucho más grandes, ¿no? Es decir, que ahí hay una serie de necesidades en las cuales, si nosotros o nos planteamos seriamente corregirlas o sencillamente tiramos la toalla ante la batalla de la despoblación. Claro que sí, sí, hombre, sí. Mire, si esto es de cajón. Otra cosa, el portavoz del Grupo Popular ahí ha sido muy honesto, ¿no? Y yo creo que lo ha planteado muy bien. Es decir, hay un problema de dinero, ¿no? Eso me ha parecido entender. Es decir, hay un problema de viabilidad económica de las farmacias. Usted además lo ha planteado. Hay farmacias que no llegan a esos 200.000 anuales y por lo tanto luego tienen que pedir un ajuste. Y entonces el problema que tenemos tiene un origen material muy claro. Y es que por un lado hay unas farmacias que, según los datos oficiales, que yo no tengo por qué dejar de creer, no tienen capacidad de hacer su actividad económica, y por otro lado tenemos pueblos donde la gente necesita una atención farmacéutica, y como esa atención farmacéutica se complica precisamente por causas económicas de las empresas que tienen que desarrollarlas, lo que tenemos es una contradicción que la portavoz socialista apuntaba correctamente, y es el problema de que tenemos dos intereses contrapuestos, dos intereses cada uno de ellos legítimos, y el problema que tenemos es que la solución, o mejor dicho, la consecuencia inmediata, es que se generan problemas en muchas zonas rurales donde se generan estas distancias que estoy comentando. Saldaña respecto a Carrión de los Condes son 24 kilómetros, Fromista son 40 kilómetros, Astudillo son 36 kilómetros, Osorno, que era el que hacía referencia antes, 55 kilómetros y 45 minutos según los vecinos, 42 minutos según mi teléfono que acabo de comprobarlo con el Google Maps, ¿no? Lo cual, por un lado, ya no sé si eso cumple el artículo 6.1/c de los 30 minutos de distancia entre las urgencias nocturnas, los 20 en las diurnas, y a mayores lo que nos sitúa es en un problema, y es, primero, en cuántas localidades está ocurriendo esto. Evidentemente no tiene por qué usted saberlo de memoria, pero sí que me gustaría que hiciéramos una jornada sobre esta cuestión, porque efectivamente el problema se encuentra, igual que el problema en venta de baños, ¿no? En venta de baños, yo quisiera preguntarles si ustedes tienen información sobre esa situación, porque lo que nosotros conocemos es que se planteó el cierre de las farmacias, y fue uno de los farmacéuticos el que se niega y exige poder seguir haciendo las guardias, ¿no? Y que precisamente cuando eso se soluciona es precisamente a partir de que la noticia se filtra a los medios, y cuando empieza a haber un escándalo, pues de repente empieza a darse marcha atrás. No sé si ustedes comparten esa información o cuál es su análisis de lo que sucedió, ¿no? Por lo tanto, primero, ¿cuál es la solución que planteamos ante la situación de las urgencias nocturnas, teniendo en cuenta que en los dispensarios no hay determinados medicamentos, especialmente para niños? ¿Cuál es la solución que planteamos para aquellos pueblos donde no se respetan las distancias compartidas en la orden? Y alguna cuestión más que tengo por aquí. Y de nuevo pedir que se nos definan claramente los criterios de la excepcionalidad,
Es decir, cuáles son esos criterios, ¿no? Porque, en definitiva, el problema, yo creo, la contradicción principal que tenemos aquí es entre unas empresas que tienen que dar un servicio y que, efectivamente, tienen problemas de viabilidad económica, una parte de ellas, y especialmente la de los pueblos, pero es que en los pueblos vive gente que necesita ese servicio. Por lo tanto, aquí tenemos dos posibilidades. O lo fiamos a que simplemente sea el libre albedrío en el marco del mercado el que dé lugar a estos servicios, lo cual, efectivamente, lo que dará lugar es a que cierren de manera natural o a que vayan desapareciendo, o bien habrá que articular respuestas para estas zonas rurales. Porque lo cierto es que en una zona rural donde los servicios de guardia no están claramente garantizados, al menos en un radio muy cercano, pues la gente no se va a vivir. Es decir, nadie se va a vivir con sus hijos, o lo hace pues con un riesgo muy importante. Nadie deja a sus familiares allí, o lo hace gente pero sabiendo que el riesgo pues es importante. En el caso de personas mayores que tienen una enorme dificultad para moverse, muchos de ellos no pueden usar el coche, o sencillamente gente que no dispone de vehículo porque no tiene tampoco la obligación de tenerlo, y si queremos apostar por el ámbito rural habrá que dar soluciones para personas que no tengan su propio vehículo, o sencillamente personas mayores que no se pueden hacer 45 minutos de transporte en coche. Sumémoslo esto a una cuestión que no es el objeto de la comparecencia, pero si pensamos que luego hay zonas como Alar de Campo donde te tienes que hacer 100 kilómetros para llegar... terminando, por favor. Sí, lleva razón, disculpe. Donde tienes que hacer 100 kilómetros para llegar al pediatra porque no tenemos el convenio todavía con el Hospital Tres Mares, pues se da cuenta que en Palencia hay un problema, pero no un problema de que la gente no se entere, sino yo diría que hay un problema entre lo que la gente necesita y entre el servicio que realmente se produce, y por lo tanto el ámbito de la política lo que tendrá que articular y que buscar e investigar son soluciones. Yo le hago esa propuesta de un encuentro en Palencia para tratar con todo detalle este tipo de cuestiones que aquí usted no ha traído, y por lo tanto pues quedo a la espera de su respuesta.